Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí una vez más para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las novelas turcas. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios que más nos han tenido en vilo, que les depara el futuro a Afra y Mert, los protagonistas de la exitosa novela Boda. Si eres como yo, seguramente te has enganchado por completo a esta historia de amor, pasión y, por supuesto, drama. Desde el primer episodio nos hemos enamorado de la química innegable entre Afra y Mert, hemos sufrido con sus altibajos y nos hemos emocionado con cada pequeño avance en su relación. Y ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿tendrán un final feliz? ¿Lograrán superar todos los obstáculos que se interponen en su camino? En este vídeo vamos a analizar en profundidad todo lo que sabemos hasta ahora, vamos a especular sobre las posibles direcciones que podría tomar la trama y, por supuesto, vamos a compartir nuestras teorías más locas y apasionadas sobre el futuro de Afra y Mert. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, sorpresas y, por qué no, alguna que otra lágrima. Pero antes de que empecemos, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido exclusivo sobre sus novelas turcas favoritas, análisis detallados, teorías de fans y, por supuesto, mucha diversión. Así que no se pierdan nada y únanse a nuestra gran familia de amantes de las series turcas. Suscríbanse ahora mismo. Bien, ahora que ya estamos todos listos, vamos a sumergirnos en el corazón de la cuestión, que le espera a Afra y Mert en el futuro. Para empezar, recordemos dónde los dejamos la última vez. La relación entre ellos estaba, digamos que en un punto álgido de tensión, ¿verdad? Había secretos, malentendidos, interferencias externas y, por supuesto, ese inevitable tira y afloja que caracteriza a todas las grandes historias de amor. Una de las cosas que más me ha intrigado de esta novela es la complejidad de los personajes. Afra no es la típica damisela en apuros, es una mujer fuerte, independiente y con una determinación inquebrantable. Y Mert, aunque a veces parezca un poco impulsivo y testarudo, en el fondo es un hombre leal, apasionado y profundamente enamorado de Afra. Precisamente esa complejidad es lo que hace que sea tan difícil predecir lo que va a pasar. Porque a diferencia de otras novelas donde los caminos de los protagonistas parecen estar predeterminados, aquí siento que todo puede pasar. Los guionistas han demostrado ser capaces de sorprendernos en cada episodio, de dar giros inesperados a la trama y de mantenernos al borde de nuestros asientos. Pero a pesar de la incertidumbre, hay algunas pistas que podemos seguir. Por ejemplo, el tema recurrente del perdón y la redención. A lo largo de la novela, hemos visto a Afra y Mert cometer errores, lastimarse mutuamente y enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Sin embargo, también hemos visto su capacidad para perdonar, para aprender de sus errores y para seguir adelante a pesar de todo. Esto me lleva a pensar que independientemente de los obstáculos que tengan que superar, el perdón será clave para su futuro. Si logran dejar atrás el pasado, si son capaces de superar sus propios demonios y si confían el uno en el otro, creo que tienen una posibilidad real de construir un futuro juntos. Otro elemento importante a tener en cuenta es la familia. Tanto Afra como Mert tienen familias complejas, con sus propias dinámicas y secretos. Y a menudo, estas familias han sido una fuente de conflicto en su relación. Desde padres controladores hasta hermanos envidiosos, pasando por tíos entrometidos, las familias de Afra y Mert han hecho todo lo posible para separar a la pareja. Por lo tanto, para que Afra y Mert tengan un futuro feliz, creo que es fundamental que aprendan a establecer límites con sus familias. Que sean capaces de defender su relación, de tomar sus propias decisiones y de no dejarse influenciar por las presiones externas. No será fácil, por supuesto, pero es un paso necesario para construir una relación sólida y duradera. Ahora, vamos a hablar de las posibles amenazas que se ciernen sobre su futuro. Porque, seamos honestos, ¿qué sería de una buena novela turca sin un poco de drama y suspense? Una de las mayores amenazas, en mi opinión, es la aparición de nuevos personajes que intenten interponerse entre Afra y Mert. Ya hemos visto cómo exparejas, pretendientes rechazados y rivales profesionales han tratado de sabotear su relación. Y aunque Afra y Mert han logrado superar estos obstáculos hasta ahora, estoy seguro de que habrá nuevos desafíos en el futuro. Quizás aparezca una antigua llama de Mert que vuelva a encender la pasión, o tal vez Afra conozca a alguien que la haga cuestionar sus sentimientos por Mert. Otra posible amenaza es la ambición profesional. Tanto Afra como Mert son personas muy ambiciosas, con grandes sueños y aspiraciones.
Y a veces sus carreras profesionales pueden entrar en conflicto con su relación. Quizás tengan que tomar decisiones difíciles, como aceptar un trabajo en otra ciudad o sacrificar sus propios intereses por el bien de la relación. En resumen, el futuro de Afra y Mert está lejos de estar asegurado. Tienen que superar muchos obstáculos, enfrentarse a numerosas amenazas y tomar decisiones difíciles. Pero al mismo tiempo tienen una gran fortaleza, su amor mutuo. Si son capaces de mantener viva la llama de su amor, si confían el uno en el otro y si luchan por su relación, creo que tienen una oportunidad real de tener un final feliz. Ahora bien, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Afra y Mert terminarán juntos? ¿Cuáles son sus teorías sobre el futuro de la novela? ¿Qué les gustaría ver que pasara? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y compartir nuestras pasiones por las novelas turcas. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado juntos el futuro de Afra y Mert, hemos analizado sus fortalezas y debilidades, y hemos compartido nuestras teorías más locas. Para resumir, el futuro de Afra y Mert es incierto, pero lleno de posibilidades. Tendrán que superar muchos obstáculos, enfrentarse a numerosas amenazas y tomar decisiones difíciles. Pero al mismo tiempo tienen una gran fortaleza, su amor mutuo. El perdón, la comunicación y el establecimiento de límites con sus familias serán claves para su futuro. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que disfruten. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías sobre el futuro de Afra y Mert. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre novelas turcas. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, aún hay más. Como sé que están tan obsesionados con Afra y Mert como yo, vamos a profundizar aún más en este análisis. Preparemos nuestras lupas de detectives de telenovelas y examinemos los detalles más sutiles que podrían darnos pistas sobre su destino. Asterisco asterisco analizando la simbología asterisco asterisco. En muchas novelas turcas los objetos, los colores y las situaciones repetidas actúan como símbolos que presagian eventos futuros. Por ejemplo, ¿recuerdan el pañuelo rojo que Mert le regaló a Afra al principio de la serie? El rojo puede simbolizar pasión, pero también peligro y sangre. ¿Podría este regalo predecir una relación llena de intensidad, pero también marcada por la tragedia? Otro ejemplo es la recurrente lluvia. En muchas escenas clave, la lluvia acompaña los momentos de dolor, desesperación o revelación. ¿Será que la lluvia en el contexto de boda simboliza la purificación y la limpieza de los pecados pasados, permitiendo que Afra y Mert comiencen de nuevo? Estemos atentos a la frecuencia con la que aparece la lluvia en los próximos episodios, podría ser un indicio de lo que está por venir. Asterisco asterisco el papel de los personajes secundarios asterisco asterisco. No subestimemos el poder de los personajes secundarios. A menudo sus historias y acciones reflejan o contrastan con la de los protagonistas, proporcionando un contexto más amplio y ayudándonos a entender mejor los dilemas de Afra y Mert. Consideremos a la mejor amiga de Afra, Elif. Su propia vida amorosa es un desastre total. ¿Podría esto ser una advertencia para Afra, mostrándole las consecuencias de tomar decisiones impulsivas y basadas en el miedo? O por el contrario, ¿podría el fracaso de Elif motivar a Afra a luchar aún más por su propio final feliz? ¿Y qué hay del primo de Mert, Deniz? Él siempre ha estado enamorado de Afra, aunque lo ha mantenido en secreto. ¿Será que Deniz finalmente revelará sus sentimientos, creando una nueva fuente de tensión en la relación de Afra y Mert? ¿O será que su amor no correspondido lo llevará por un camino oscuro, convirtiéndose en un antagonista que conspira para separarlos? Asterisco asterisco teorías de fans desatemos la locura, asterisco asterisco. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Los fans de boda son conocidos por sus teorías creativas y a menudo sorprendentemente precisas. He estado leyendo algunos de sus comentarios y quiero compartir algunas de las teorías más intrigantes. Asterisco 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 la teoría del bebé secreto asterisco asterisco algunos fans creen que Afra podría estar embarazada de Mert, pero que aún no lo sabe.
Este embarazo inesperado podría complicar aún más su relación, pero también podría ser el catalizador que los una para siempre. La teoría del pasado oculto otra teoría popular es que hay un oscuro secreto en el pasado de la familia de Mert que podría poner en peligro la vida de Afra. Este secreto podría estar relacionado con la muerte de la madre de Mert, que nunca ha sido completamente explicada. La teoría del cambio de identidad una teoría más descabellada sugiere que Afra podría no ser quien dice ser. Quizás esté usando una identidad falsa para escapar de un pasado peligroso, y su verdadera identidad podría ser revelada, poniendo en riesgo su relación con Mert. Por supuesto, estas son solo teorías de fans, pero demuestran lo comprometidos que estamos con esta historia y lo mucho que queremos que Afra y Mert tengan un final feliz. La importancia del contexto cultural Para entender completamente el futuro de Afra y Mert, es importante considerar el contexto cultural turco. Las novelas turcas a menudo exploran temas como el honor, la familia, la tradición y las expectativas sociales. Estos temas influyen en las decisiones de los personajes y en la dirección que toma la trama. Por ejemplo, el concepto de familia es central en la cultura turca. La opinión de los padres y otros miembros de la familia a menudo tiene un gran peso en las decisiones matrimoniales. Esto significa que incluso si Afra y Mert se aman profundamente, tendrán que luchar contra la presión de sus familias para estar juntos. El poder de la audiencia No olvidemos que en última instancia, el futuro de Afra y Mert está en manos de los guionistas y productores de la novela. Y estos a menudo toman en cuenta la opinión de la audiencia a la hora de tomar decisiones sobre la trama. Si los fans expresan su apoyo a Afra y Mert, es más probable que los guionistas les den un final feliz. Por lo tanto, es importante seguir comentando en las redes sociales, escribir cartas a los productores y hacer que se escuche nuestra voz. Demostremos que queremos un final feliz para esta pareja. Conclusión, emoticono besos. Después de este análisis exhaustivo podemos concluir que el futuro de Afra y Mert es una mezcla de esperanza e incertidumbre. El camino hacia la felicidad estará lleno de obstáculos, desafíos y sorpresas inesperadas. Pero al mismo tiempo tienen una poderosa arma secreta, su amor mutuo. Si son capaces de superar sus propios demonios, perdonar los errores del pasado, establecer límites con sus familias y luchar contra las amenazas externas, creo que tienen una oportunidad real de construir un futuro juntos. Pero al final, el destino de Afra y Mert no depende solo de ellos. Depende también de los personajes secundarios, de la simbología de la novela, de las teorías de los fans, del contexto cultural y, en última instancia, de la decisión de los guionistas. Así que sigamos viendo la novela, sigamos comentando en las redes sociales y sigamos compartiendo nuestras teorías. Juntos podemos influir en el destino de Afra y Mert y asegurarnos de que tengan el final feliz que se merecen. Muchas gracias por acompañarme en este análisis profundo. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus pensamientos y predicciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.